Hace 8 días yo había titulado esta nueva sección de la epístola como el más acertado diagnóstico del hombre, pero siguiendo estudiando el tema de la epístola y especialmente del capítulo 3, he decidido cambiar el título. Creo que hace más justicia a lo que en realidad el apóstol quiere transmitir en estos versículos. Y ahora el título que le he puesto a esta sección es El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Porque en realidad lo que hemos visto en los primeros 3 capítulos es que el apóstol ha venido presentando todas las evidencias, como en un juicio. Ha venido presentando todas las evidencias en contra de los acusados. Y ya ahorita vamos a ver. Y ahora en el capítulo 3, del versículo 9 al 18, ya entonces tenemos la sentencia final y definitiva sobre todos los acusados. Y por supuesto, el juez aquí no es el apóstol Pablo, él solamente pues, es un escritor inspirado por el Espíritu Santo, pero en realidad el juez aquí viene siendo Dios mismo. Así que por eso he cambiado el título a esta sección de la epístola y le he puesto el justo juicio de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 11, donde dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hace 8 días empezamos una nueva sección donde el apóstol Pablo, de manera concisa, clara y precisa, expone la condición del hombre en su estado natural. Nos encontramos en un tribunal en el que Dios, por medio del apóstol, ha dejado a todos los hombres sin excusa, judíos como gentiles, morales e inmorales. Dentro de un marco jurídico, Dios ha determinado presentar todas las evidencias en nuestra contra, y lo que ahora vemos aquí, específicamente en estos versículos, es que sienta a todos los hombres, como ya los ha dejado a todos sin excusa, ¿verdad? Ahora los sienta a todos en el banquillo de los acusados para darles una sentencia final y definitiva respecto a su verdadera condición delante de la justicia de Dios, aquel a quien todos tenemos que rendir cuentas. La vez pasada vimos las primeras 2 acusaciones formales de parte de Dios hacia todo ser humano, o lo que llamamos el diagnóstico general. También cabe el término, por supuesto, porque a la vez que se está dando la sentencia final, es como si se estuvieran presentando los resultados del diagnóstico. Así que son equivalentes. La primera acusación que vimos fue que todo hombre es esclavo del pecado por naturaleza desde el momento que nace. Toda persona, a partir del momento en que nace siendo esclava del pecado, nace atada a un señor que se llama el pecado, y por supuesto Satanás, quien gobierna el pecado. Ningún hombre tiene libertad en un sentido absoluto para escoger entre el bien y el mal. Esa es la idea, ¿no es cierto? Sí tienen libertad para escoger muchas otras cosas en su vida diaria, pero no específicamente para escoger entre el bien y el mal, mucho menos para escoger al Señor. En segundo lugar, escuchamos la sentencia de culpabilidad que pesa sobre todo hombre. Cuando Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Eso fue lo que vimos, lo segundo que vimos la última vez. Todos los hombres, por ser esclavos del pecado, resultan culpables ante la justicia divina. Así que toda persona que nace en primer lugar esclava, sujeta al pecado, pero por defecto entonces también nace siendo culpable ante la justicia de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, seguiremos esta lista formal de acusaciones presentadas en contra de todas las personas, o, si se quiere decir, exponiendo los resultados finales de dicho diagnóstico.
Si se dan cuenta, unos son términos legales, jurídicos, otros son términos más como médicos, ¿no? Pero otra vez, ambos son equivalentes. Entonces, sigamos con nuestra lista de acusaciones. Y la tercera acusación formal es que todos los hombres son ignorantes. Todos son ignorantes. Versículo 11, primera parte. No hay quien entienda. No hay quien entienda. Por supuesto, aquí no está hablando de conocimiento en un sentido general, amplio. ¿No es cierto? No quiere decir que no hay ningún conocimiento en el hombre, ¿no? Porque en tal caso sería falso. La ciencia, los estudios, la filosofía, todo lo que el hombre ha podido desarrollar a través de los estudios y sus esfuerzos. Así que no se refiere a cualquier tipo de conocimiento, por supuesto, sino que se refiere a un conocimiento espiritual. En ese sentido, todos los hombres son ignorantes. El hombre no solamente es universalmente malo, sino que además es ignorante en su sentido espiritual. Y es lo que Pablo entonces hace aquí al traer nuevamente una cita del Salmo 14, versículo 2 y el Salmo 53, versículo 3. Si se dan cuenta, el apóstol para presentar esta serie de argumentos o de acusaciones, lo que hace es traer diferentes textos, ¿no? del Antiguo Testamento y de manera específica del libro de los Salmos. Este es lo que algunos, los puritanos, llamaban atar perlas, o sea, tomar textos de diferentes escrituras para presentar una argumentación. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Incluso, si los hombres tuvieran de algún modo, la capacidad de alcanzar, esto es solamente una hipótesis muy pálida, que solo se queda allí, pero si en alguna manera los hombres tuvieran la capacidad de alcanzar la justicia perfecta de Dios, escuchen, no sabrían de qué se trata o qué hacer con ella después de alcanzarla. No sé si recuerdan la ilustración que usé hace 8 días, casi para terminar el sermón, acerca de los nadadores, ¿no? Que se aventaban aquí en las playas de Galveston para cruzar el Golfo de México y llegar hasta Cancún. Obviamente ninguno lo va a alcanzar, lo va a lograr. Pero aún en el caso hipotético de que tuvieran la capacidad de sostenerse en el agua, ¿qué pasaría? Se perderían, no tendrían una dirección específica hacia dónde nadar. Así que, de todas maneras, no podrían hacerlo, porque hay una ignorancia. El hombre no tiene la capacidad innata para comprender plenamente la verdad de Dios y su estándar de justicia. El hombre no tiene esa capacidad. En la espléndida creación de Dios, el hombre puede encontrar pruebas suficientes de su eterno poder y deidad, como vimos en el capítulo 1, versículo 20. Todos los hombres tienen un testimonio de Dios allí, de modo que no tienen excusa. Pero aparte de la capacidad de ver esa revelación general de su poder y majestad, el hombre no tiene en sí mismo la capacidad espiritual de conocer o entender a Dios mismo, debido a que, como dice el apóstol en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta es una afirmación clara, contundente. El hombre natural, es decir, toda persona que nace, no percibe, no entiende, no asimila las cosas que son del Espíritu de Dios. Por defecto todo hombre viene así. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de por qué el hombre no tiene esa capacidad de entender las cosas espirituales? Dice el apóstol allí, porque para él son ¿qué? Locura. ¿Sí? Las cosas del Espíritu para el hombre natural son locura y no las puede entender
porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, como toda persona que nace esclavo del pecado, nace sujeto a los deseos y pasiones de la carne, entonces por defecto el hombre en su estado natural no puede entender las cosas del Espíritu. Le resultan, como dice Pablo, una locura. A Cristo mismo lo llegaron a tildar de loco y de blasfemo, recuerdan ustedes, ¿no? En su carta a los Efesios, el apóstol señala que la ignorancia espiritual del hombre no se debe a circunstancias externas, desfavorables o a la falta de oportunidad. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que el problema del hombre se debe a factores externos. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, es lo que dice la psicología. Pero no es verdad. El problema es que el hombre ya viene con el problema en sí mismo, dentro de sí, en su corazón. Entonces, esta ignorancia espiritual se debe única y exclusivamente a su propia naturaleza pecadora, que no desea conocer y entender, mucho menos obedecer y servir a Dios. Ese es el problema. Como dice el apóstol en Efesios 4, versículo 18, escuchen, estas personas tienen el entendimiento entenebrecido y son ajenos a la vida de Dios. ¿Se dieron cuenta? Tienen que el entendimiento entenebrecido, embotado. Ahora, sigue diciendo que son ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. Y escuchen cuál es la razón de esa ignorancia espiritual. Por la dureza de su corazón. Es decir, todas las personas, todos los hombres son ignorantes espiritualmente porque quieren, por la dureza de su propio corazón. Ellos no desean conocer a Dios, no desean buscar a Dios. Los hombres no pecan y se endurecen en contra de Dios debido a su ignorancia respecto a Él, ¿sí? No es que, los hombres no conocen a Dios porque ignoran la verdad de Dios. Ya sabemos que eso es imposible. Romanos 1 nos lo dejó claro. Todos los hombres tienen un conocimiento acerca de Dios. No, ese no es el caso. Sino por el contrario, son ignorantes acerca de Dios debido a la disposición pecaminosa y endurecida que hay en sus propios corazones. Es decir, porque el hombre por naturaleza ya tiene una predisposición a no querer conocer a Dios. Esa es la idea. Es decir, están en ignorancia espiritual debido a la dureza de sus corazones porque así lo quieren. Las personas reciben cierto sentido de la realidad de Dios a través del testimonio de la creación, ya lo dijimos, pero también a través del testimonio de sus conciencias, eso lo vimos también en Romanos 2:15. No solo los hombres tienen un testimonio a través de la creación, sino a través de sus propias conciencias, las cuales los acusan o los defienden, ¿no es cierto?, de sus propios razonamientos. Pero su naturaleza, escuchen, voluntariamente, esa palabra es importante, voluntariamente, o sea, nadie los fuerza, ellos por su propia voluntad pecadora, se encarga de bloquear el entendimiento de dichos testimonios. ¿Cuáles? Los de la creación y los de la conciencia. El hombre voluntariamente se encarga de bloquear esos testimonios. Por esa razón, el hombre natural se endurece en su corazón y se llena de tinieblas en su mente. No solamente es incapaz de entender a Dios, sino que además no tiene inclinación alguna para hacerlo. En eso consiste la ignorancia espiritual de todo hombre. El hombre caído y condenado, atrapado en su pecado,
se encuentra en medio de una confusión tal, escuchen, o en un desentendimiento tal, que ve el Evangelio como una amenaza para su estilo de vida y no su única vía de escape hacia la bendición eterna. Así lo ve el hombre, el Evangelio, por naturaleza. Los fariseos, cuando vieron a Cristo, escucharon sus enseñanzas, ¿cómo se sintieron ellos? Acusados, ¿no? Y por eso quisieron matarlo. Igual ante la predicación de los apóstoles. Y hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. Cuando a una persona se le presenta el Evangelio, su reacción natural es a la defensiva, porque ellos ven el Evangelio más bien como un ataque, en lugar de aquel único medio que podría librarlos de su propia condición perversa y pecaminosa. Es por esa razón que deberíamos pedir como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solo Dios tiene el poder de quitar la venda espiritual de nuestros ojos y de abrirlos al entendimiento de su palabra. Escuchen a Dios por medio del profeta Jeremías, Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Esta es una promesa que Dios hace para el nuevo pacto, es decir, para la iglesia, para aquellos que estamos en la iglesia de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice en versículos 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No hay duda de que estas son palabras dirigidas al pueblo de Dios. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, escuchen, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Se dan cuenta? Todos los hombres en su estado natural son ignorantes espiritualmente, pero Dios ha prometido quitar esa venda de la ignorancia. Dice allí, ninguno dirá más a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Dios es el único que puede quitar esa venda espiritual de nuestros ojos. La pregunta es, ¿y cómo Dios puede hacer eso? ¿Cómo quitaría esa venda de nuestros ojos? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero aquí aplica muy bien, porque acuérdense, según lo que Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 18, el hombre está en tinieblas espirituales debido a la dureza de su propio corazón, ¿recuerdan? Ahora miren cuál es el remedio para eso que Dios ha provisto. Os daré corazón nuevo. ¿Sí? El problema es la dureza del corazón. Ok, pues Dios se va a encargar de reparar eso. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne, escuchen, el corazón de piedra. Eso hace mucho sentido a lo que Pablo dijo en Efesios, ¿no? Nuestros que somos ignorantes debido a la dureza de nuestros corazones. Aquí Dios dice que quitará nuestros corazones que son duros como la piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Aquí está hablando de una persona, no de un espíritu cualquiera. Está hablando de mí, dice Dios, mi espíritu, es decir, del Espíritu de Dios. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que lo primero que Dios hace para quitar esa venda espiritual es una cirugía de corazón abierto.
quitando el corazón endurecido por el pecado y que nos tenía en ignorancia espiritual, para luego darnos uno nuevo, infundiendo en nosotros su Santo Espíritu, quitando así de nosotros la venda espiritual del pecado. Eso es lo que Dios tiene que hacer para sacarnos de la condición de ignorancia. Más adelante nuestro Señor mismo da testimonio diciendo: más el Espíritu, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre le enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí este texto está haciendo eco a lo que dijo Dios a través del profeta Ezequiel, ¿no? ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Por su Espíritu. Y aquí Cristo está diciendo exactamente lo mismo. Solo Dios con su Espíritu puede hacer ese milagro de sacarnos de la ignorancia espiritual en que nos encontramos. Ahora bien, ese es el tercer diagnóstico o la tercera acusación en nuestra contra. Veamos la cuarta. La tercera, ¿cuál fue? Ignorancia espiritual. Pero la cuarta es incapacidad total. Incapacidad total. Miren versículo 11 del texto que estamos estudiando, Romanos 3, versículo 11, y la segunda parte. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Además de ser universalmente malo y espiritualmente ignorante, el hombre caído está totalmente incapacitado para buscar a Dios. Esa es la condición del hombre delante de Dios. Está totalmente incapacitado. A juzgar por el vasto número de religiones que hay en el mundo, con millones de celosos adeptos, uno pensaría que un gran número de personas están buscando a Dios con diligencia en sus vidas, ¿no? Alguien pudiera decir: pastor, pero hay tantas iglesias, hay tantas personas que se esfuerzan por buscar de Dios, quizás sí, de una manera equivocada, pero tienen celo, se están esforzando, están buscando a Dios. Bueno, no es eso precisamente lo que está pasando. Las Escrituras enseñan claramente en este y en muchos otros pasajes que todos los sistemas y esfuerzos religiosos son en realidad, escuchen, intentos de escapar del Dios verdadero y descubrir o fabricar dioses falsos conforme a sus gustos personales. Así que todas las religiones, sectas, iglesias que se levanten, que no prediquen el evangelio verdadero, en realidad son intentos de escapar del Dios verdadero. Otra vez, ¿cuál es la disposición natural de todo hombre natural? ¿De buscar a Dios? ¿De aceptar las cosas de Dios? No, ya lo dijimos. La condición de todo hombre en su estado natural es de rechazo hacia el evangelio. Eso es lo natural, así que todo esfuerzo religioso, según por alcanzar o tener algún tipo de comunión con su Dios, no es porque busquen a Dios en realidad, sino lejos de eso es que quieren escapar más bien del Dios verdadero para fabricar dioses conforme a sus propios gustos. Dios ha dado la seguridad absoluta, escuchen, de que cualquier persona que busque a Dios de corazón le hallará en Jeremías 29:13. Jesús también ofrece la promesa divina de que todos los que le piden a Él con sinceridad recibirán, que todos los que le busquen sinceramente le hallarán y todos los que le llamen a la puerta se les abrirá. Esto está en Mateo 7:8. Sin embargo, esto también es importante, el Señor sabe que la inclinación del hombre es hacia el pecado y no hacia buscarle. El Señor nos pide que le busquemos, aunque Él sabe que no lo vamos a buscar.
Por lo tanto, Él mismo busca a los individuos a fin de atraerlos a Él. Esto es algo sumamente grandioso. Cuando estuve estudiando esto, yo también de veras fui sorprendido o sea, aunque uno ya tiene el conocimiento, muchas veces meterse otra vez al estudio del tema, eso refresca mucho el alma. Observemos dos casos. Ya dijimos, no hay quien busque a Dios. Esa es la afirmación de nuestro texto de estudio y es lo que hemos estado diciendo. Y aunque Dios nos manda que le busquemos, sin embargo, porque Él sabe que nadie lo busca, Él entonces es el que va a salir a buscarlos. Dos casos. El primero de ellos en Josué capítulo 24, versículos 2 y 3. Josué 24, versículos 2 y 3. Dice allí, este es el discurso de despedida de Josué. Ya Josué ha cumplido su ministerio, ya ha dejado instalado al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Ese era su propósito. Ya lo había logrado. Y ahora Josué solamente quiere dejarles algunas palabras en la mente de este pueblo que tengan presentes. Y es interesante que una de las primeras cosas que dice es esta. Josué 24, versículos 2 y 3. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Ahora, ¿a quién se refiere Dios con vuestros padres? Vamos a seguir. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, aquí viene, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Entonces, ¿a quién se refiere Dios con vuestros padres? Pues a esta familia, ¿no? A la familia de Taré, cuyos hijos eran Abraham y Nacor. Y miren lo que dice de ellos. Y servían a dioses extraños. Ahora, eso no debe sorprendernos. Ya lo dijimos. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos, ¿no? Todas las personas buscan algo que adorar. Vienen con ese instinto natural. El problema es que en lugar de buscar al Dios verdadero, se alejan de Él, fabricando sus propios dioses. Así que ese era el estado natural de esta familia, ¿no? Servían a dioses extraños. Ahora, lo sorprendente viene aquí. Versículo 3. Y yo tomé. Ahora, eso es importante. El pronombre que está usando aquí, yo, primera persona singular, Dios está hablando. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es sumamente importante porque de otra manera Abraham no hubiese buscado al Señor. Fue Dios quien tuvo que ir y buscarlo a él. Eso es lo que está indicando el texto aquí. ¿Se dan cuenta? Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra. Ahí está otra vez la primera persona. Lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di, ¿quién? Dios, a Isaac. ¿Quién está haciendo aquí toda la obra, de principio a fin? Dios. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para encontrar a Dios? Nada. ¿Lo estaba buscando por si acaso? No. ¿Quién buscó a Abraham? Dios lo buscó. Es sumamente interesante. Yo tomé, yo lo traje, yo aumenté, yo le di. Y esto porque, como sabemos, la salvación es de Jehová.
Abraham nunca hubiese buscado a Dios por sí mismo. Dios fue quien lo buscó y lo tomó para sí. Pero miremos otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 6. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6. Sabemos también, ya hemos escuchado, leído este relato, Saulo narrando su conversión, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, ahora sabemos cuál era el ministerio de Pablo, ¿no? El ministerio de Pablo era acabar con los cristianos, perseguirlos. Esa era su función principal. Por eso fue y pidió cartas para que pudiera ir allí a Damasco a perseguirlos, a meterlos presos, en fin. Ahora, dice aquí: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, escuchen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora, pregunta: ¿Saulo estaba buscando al Señor? Lejos de buscarlo, estaba persiguiéndolo. ¿Cierto? Porque al perseguir a la iglesia, a los santos, estaba persiguiendo. Y Cristo mismo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, tú no me estás buscando, tú me estás persiguiendo. Es diferente, ¿no? Es diferente buscar a alguien, ¿no? No sé, para mostrarle algo de gracia y de compasión, a perseguir a alguien. Perseguir obviamente tiene una connotación negativa, ¿no? Es diferente completamente. Y eso era lo que Saulo estaba haciendo justamente en ese momento. Él estaba persiguiendo al mismísimo Señor. Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo cambió las cosas en un momento drástico? ¿No es cierto? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y al Señor mismo, pero terminó siendo encontrado. Sí. De ser perseguidor, pasó a ser perseguido, o a ser encontrado más bien. El hombre en su pecado nunca buscará al Señor. Dios es quien viene a su encuentro para salvarlo de su pecado. Esa es la realidad de todo. No obstante, las religiones fabricadas por el hombre son esfuerzos inspirados por los demonios para escapar de Dios, no para hallarle. Otra vez, todas las religiones, todas las demás sectas o iglesias, entre comillas, que vienen como inspiración de demonios, son más bien para escapar de Dios en lugar de para buscarle. Toda persona que viene a Jesucristo para obtener salvación, escuche, ha sido enviada por Él mismo a partir de la iniciativa divina del Padre. Por eso no hay quien busque a Dios. Esa es nuestra afirmación. No hay quien busque a Dios. Ahora, si alguien viene o si alguien busca a Dios, no es por iniciativa propia. Téngalo por seguro. Si alguien busca a Dios, fue porque Dios previamente tomó la iniciativa. Alguien pudiera decir: hermano, pero yo vine a la iglesia, ¿verdad? Sin pensarlo. Quizás estaba buscando una muchacha o quizás tenía otros intereses. Bueno, es probable que así haya sido, pero lo que sí podemos estar seguros es que Dios utiliza instrumentos para atraerlos a Él.
Miren cómo dice nuestro Señor en Juan 6, versículo 44. Ninguno, ahora, ¿quién? ¿Cuántos? Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ¿cuántos pueden venir a Cristo por su propia cuenta? Ninguno. ¿Qué se hace necesario para que alguien venga a Cristo? Ahí está. Que el Padre que me envió le trajere. Entonces, si alguien busca a Dios, escuchen, es porque Dios ya tomó la iniciativa en esa persona. Por ende, la única persona que busca a Dios es la persona que ha respondido positivamente a la iniciativa que Dios tomó para buscarle primero. Como dice también Juan, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Salmo también que nos recuerda, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? ¿Recuerdan? ¿Qué es eso? Es que Dios en Cristo, en su gracia y en su gran amor, ha decidido venir al encuentro de aquellos que Él amó. La persona que verdaderamente busca a Dios es como David, quien declaró en el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Es decir, una vez has sido encontrado por Dios, esta es tu reacción, esta es tu actitud. A Jehová he puesto siempre delante de mí, en mis pensamientos, en todo tiempo, en mis decisiones. Es una persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios se convierte en el foco central de toda su vida, en la fuente de todas las cosas, en el principio y final de todo. Buscar a Dios en verdad consiste en respetar, adorar su majestad soberana, en alimentarse con la verdad de su palabra, en obedecer sus mandamientos, en hablar con Él en oración, vivir a conciencia en su presencia, con un deseo de agradarle. Pero nadie puede hacer estas cosas en un plano natural. Eso es imposible. Sino únicamente por el Espíritu de Dios que obra en Él y a través de Él. Ya lo dijimos, acabamos de ver el texto de Ezequiel. ¿Qué se ocupa para que una persona ahora ande en los estatutos, en los preceptos, en los mandamientos del Señor, para que guarde su ley, para que sirva al Señor? Se ocupa un cambio de corazón y que el Espíritu Santo entre a morar en esa persona. De ahí, o a partir de ahí, la inclinación natural del hombre es que todos buscan lo suyo propio. Algunas aplicaciones para terminar. Primero, amados hermanos, pidamos a Dios como el salmista, repito estos textos, en el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esa debe ser nuestra ferviente y constante oración todos los días. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Sin Dios, sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer absolutamente nada para entender a Dios y su plan. Solo Dios tiene el poder de quitar la venda espiritual de nuestros ojos y de abrirlos al entendimiento de su palabra. Solo Dios con su Espíritu puede hacer ese milagro de sacarnos de la ignorancia espiritual en la que nos encontramos. Recuerden las palabras de Cristo otra vez. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pidámosle a Dios de su Espíritu para que no sigamos en tinieblas espirituales, sino que crezcamos en gracia y conocimiento para que seamos luz y sal en este mundo
de tinieblas. Pidámosle a Dios que nos dé esa gracia, que abra los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para que podamos ver su gloria y nosotros, viendo el resplandor de su gloria, también podamos reflejarla a otros. En segundo lugar, amados hermanos, ninguno buscó a Dios por sí mismo. Él tuvo que salir a nuestro encuentro. Como dice Spurgeon, yo creo firmemente en la elección soberana de Dios, de que Él me escogió a mí, porque yo no lo hubiera escogido a Él. Demos gracias a Dios de que nos haya salvado por pura gracia, no habiendo nada bueno en nosotros. Miren cómo dice Pablo en Tito, capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y aquí quiero resaltar esto. El problema muchas veces, hermanos, es que nos consideramos mejores de lo que somos en nosotros mismos. Cuando nos comparamos con relación a otros, nos consideramos, nos creemos mejores que los demás. Pero escuchen lo que dice Pablo aquí. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros, igualitos que todos, no éramos mejores que nadie. Pero, bendito pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Escuchen, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A Él la gloria. En tercer lugar, amados hermanos, los que hemos sido encontrados por Dios en Cristo, no nos quedamos en las tinieblas de afuera. ¿Sí? Ya no podemos seguir viviendo en las tinieblas de afuera, sino que perseveramos en la búsqueda constante de Dios y su reino. Escuchen cómo dice Pablo en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ese sí es muy importante, es decir, si en verdad eso ha ocurrido en su vida, si en verdad habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No hay quien busque a Dios, eso es verdad. Pero ya que Dios nos ha encontrado, ahora sí ha puesto en nosotros el espíritu y el deseo para que lo busquemos a Él. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 6:33, mas buscad, escuchen, primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la búsqueda constante del creyente ahora en Cristo. Ahora busca su interés, su enfoque está en ocuparse del reino de Dios y su justicia. ¿Qué implica la palabra justicia? Implica, por supuesto, una vida de obediencia, de consagración al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y escuchen la frase que sigue. Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿en qué contexto está diciendo Cristo estas palabras? Precisamente en el contexto del afán y la ansiedad. De las personas que se afanan por qué van a comer, por qué van a vestir, ¿no? ¿Dónde van a vivir? Ahora, sí, son cosas importantes, pero ya lo vimos en el Sermón del Monte, ¿no? Ahí está. A nosotros no nos corresponde ocuparnos o más bien preocuparnos por esas cosas. Claro, vamos a trabajar sin duda
para buscar el sustento diario, pero no debiéramos preocuparnos tanto en esas cosas, ni de ocuparnos tanto en esas cosas, más que del reino de Dios y su justicia. ¿Y por qué? Porque Cristo dice, yo tengo cuidado de eso. Todas esas cosas que os vendrán por añadidura. Es decir, yo me encargo de eso. Ustedes ocúpense de lo que tienen que ocuparse. Ocúpense de los asuntos de mi reino. Ocúpense de llevar una vida consagrada al Señor. Yo me ocupo de sustentarlos. Las aves de los cielos comen y ellas no trabajan. Las flores no hilan y sin embargo se ven hermosas. Ahora, ¿Dios no tendrá mucho más cuidado de sus hijos? Aquí, hermanos, está el antídoto de los creyentes ante cualquier problema que tengamos. El problema o la razón de por qué los cristianos sufrimos en medio de las pruebas, de las adversidades, es porque dejamos de poner nuestra confianza y nuestra mirada en el Señor. Ponemos más nuestra vista en las cosas de esta vida, en el presente, y nos olvidamos de quién está por encima de todo, quién tiene el control. Aquí está el antídoto ante cualquier problema que tengamos. Solamente, y esto como un paréntesis, porque ahorita en parte nos ocupa esto. Mire lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 3 y 4. Se ajusta muy bien a lo que estamos diciendo. Dice, si yo cerrare los cielos, ahora escuchen cómo empieza ese texto. Si yo, otra vez, ¿quién está hablando allí? Dios. Dios, acuérdense, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que tiene el control? Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ¿qué es eso? Sequía, ¿no es cierto? Para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, es decir, plagas, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué es eso? Enfermedad, virus. Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo, es decir, el problema básico de todo hombre, y específicamente de los creyentes, vuelvo y repito, es el orgullo. Nos creemos mejores que los demás. Creemos que somos en alguna manera superiores a los demás por nuestras propias fuerzas. Pero mire la razón de por qué Dios manda todas estas pruebas. La sequía, las plagas, las pestilencias, las enfermedades. Mire lo que dice. Si se humillare mi pueblo. Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que nos humillemos, que reconozcamos nuestra maldad y nuestro pecado, que dejemos nuestro orgullo a un lado, que pongamos nuestra mirada en Él. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y por eso, insisto, esto es para creyentes, esto no es para todo el mundo, esto es para nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren, aquí está otra vez esa búsqueda de la que hemos venido hablando, ¿verdad? Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren, esa palabra conversión allí implica arrepentimiento, y se convirtieren o se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, ahora sí, entonces yo, quien mandé todas esas plagas, esas pestilencias, enfermedades, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Ahora, si lo dejamos hasta ahí, gloria a Dios, eso sería más que suficiente. Deberíamos de darnos más que servidos, que nuestro Dios perdonara nuestros pecados, ¿no es cierto? Eso es algo infinitamente sin precio, sin valor, grande. Pero nuestro Dios es tan misericordioso y compasivo con nosotros que no solamente dice eso. Dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, lo cual, como digo, es más que suficiente, pero agrega, y sanaré su tierra. Wow.
Quizás todo esto que nos está aconteciendo, que nos está pasando en estos días, es porque de una manera u otra el Señor nos está llamando la atención precisamente, para que volvamos nuestros rostros a Él. El Señor ya nos encontró, por eso digo, esto es para creyentes, el Señor ya nos encontró a nosotros, nadie lo buscaba, pero Él nos encontró. Ahora que estamos en Él, volvamos nuestros rostros, nuestras miradas a Él. Y finalmente una invitación a nuestros amigos, apreciados amigos, que debes hacerte no es, escuchen, no es, ¿seré yo uno de los escogidos de Dios o no? Esa no es la pregunta que debes hacerte, esa pregunta está mal enfocada. Eso no es asunto tuyo. La orden expresa para todos aquellos que están lejos de Dios es esta. Miren, Salmo 69:11. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Esa es la orden de Dios para todos aquellos que aún están en su estado natural. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. O Isaías capítulo 55, versículos 6 al 8. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora alguien pudiera decir, bueno, pastor, pongámonos de acuerdo. No hay quien busque a Dios. Ahora, usted está diciéndole a todos los que nos escuchan que busquen a Dios. ¿Cómo está eso? Bueno, ya lo dijimos hace un momento. Eso no es asunto tuyo, si eres escogido de Dios o no. Dios simplemente te está mandando, te está ordenando que lo busques a Él. La elección es asunto de Él. Si tú vienes a Cristo es porque el Padre te envió, porque el Padre previamente te buscó y te encontró. Pero el llamado es a buscarlo. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Aquí está la promesa para todos aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y escuchen, por si alguien tiene preguntas o cuestionamientos acerca de lo que Dios está diciendo y está ordenando. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Tú no eres quien para cuestionar a Dios. Que si nadie busca a Dios, entonces ¿cómo nos pide que le busquemos a Él? Tú no eres quien para cuestionar a Dios. Eso no es asunto tuyo, simplemente búscale a Él. Amigo que escuchas, ruégale a Dios que haga un trasplante de corazón en tu vida y que derrame su espíritu en ti para que salgas de la ignorancia espiritual en la que te encuentras y para que siendo hallado por Él puedas venir a Él en fe y arrepentimiento. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos regalas. Gracias te damos por tu palabra. Siempre, Señor, siempre fresca para nosotros, siempre pertinente para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por ella. Toda ella es verdad. Gracias te damos, Señor, porque aun cuando ninguno de nosotros fue a buscarte, Señor, tú viniste al encuentro de nosotros. Nos salvaste, Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia. Te alabamos, Señor, te damos gracias por esa gracia inmerecida. Y te rogamos, Señor, para todos aquellos que aún están sin Cristo, que no esperen más, que no cuestionen más. Simplemente que pongan y depositen su confianza en Cristo, el autor y consumador de la fe. Te lo suplicamos, oh Señor, haz bien a tu pueblo, sálvanos, Señor, perdona nuestra maldad, nuestro pecado,
líbranos, Señor, de nuestra propia carne, de nuestros pensamientos, y ayúdanos a poner la mirada únicamente en ti, porque te lo pedimos, Señor, en Jesucristo y para su gloria. Amén.